La palabra de Dios es tan importante que hay que tener en cuenta que vivimos inundados de mensajes por todos lados, desde los medios de comunicación y lo que escuchamos a diario, etcétera, que corre el riesgo la palabra de ser una palabra más. Y entonces nos olvidamos, ya no la tenemos tan en cuenta porque no es la palabra de Dios lo más importante, sino que es y corre el riesgo de ser una más. Por eso es importante recordar siempre la palabra. Y yo pensaba esto, nosotros por ejemplo nos acordamos de qué era el Evangelio de la semana pasada. ¿De qué hablaba el Evangelio de la semana pasada? La vid y los sarmientos. Fíjense, ¿no? Qué importante. Y el otro, el anterior, ¿de qué hablaba? Así, porque son mensajes muy fuertes. Hablaba del buen pastor. El Señor, que yo soy el buen pastor, dice. Y el Evangelio de hoy, si bien esas dos que señalé son dos imágenes muy fuertes, tanto la del pastor como la de la vid y los sarmientos, esta semana no tiene así una imagen fuerte como para recordar. Entonces yo traté de armar algo que nos pueda ayudar a acordarnos. Este Evangelio yo subrayaría las 3 A, porque son las 3 palabras clave de este Evangelio, que son estas: la alegría, la amistad y el amor. Las 3 con A. Alegría, amistad y amor. Y vamos a ir desmenuzándolas. La primera, toda la alegría. Porque así en la palabra dice Jesús algo muy fuerte y muy importante. Dice así, yo se lo voy a leer como está traducido acá y lo voy a traducir mejor después. Dice así, les he dicho esto, está en la última cena. Les he enseñado todo esto, dice Jesús, para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Esa palabra, gozo, no la usamos nosotros, no es frecuente en nosotros. Nosotros decimos alegría, decimos mi alegría. Entonces sería así la traducción. Les he enseñado todo lo que les enseñé para que mi alegría esté en ustedes y esa alegría sea perfecta. Así que fíjense lo que nos quiere transmitir Jesús, su alegría, la alegría de Dios. Esto es muy importante porque a veces no tenemos esta imagen de los mismos cristianos o de lo cristiano. A veces lo cristiano se nos da una imagen de algo muy serio, incluso la imagen de Jesús en la cruz. Entonces como que algo de alegría no parece que hubiera allí. Entonces es muy importante mirar esta palabra de Jesús. Yo recordaba que hace un tiempo atrás en Estados Unidos se filmó una película que se llama Dogma. Creo que no llegó a la Argentina. Pero esta película tenía como argumento esto. En las más altas esferas de la iglesia se estaban cuestionando la imagen de la iglesia. Entonces decían, tenemos que dar una imagen distinta al mundo. Porque estamos dando la imagen justamente esa, ¿no? De, si nosotros vemos un poco todas las estampas y las imágenes como tal de lo cristiano, no damos una imagen de alegría al mundo. Entonces, como que diseñaron una imagen de un Jesús sonriente y entonces a partir de esa imagen querían transmitir un poco esto al mundo. Se enojaron mucho los cristianos allí de Estados Unidos y la película tuvo así muy poco resultado.
tal es así que ni siquiera llegó acá a nuestra patria. Pero me llamaba la atención el argumento. Es decir, ¿qué imagen estamos dando al mundo los cristianos? Porque justamente si tenemos que transmitir este mensaje de la buena noticia de Jesús, no podemos transmitirlo con una cara que no sea igual que lo que transmitimos. Es decir, no vamos a entusiasmar a nadie si nosotros mismos no estamos entusiasmados con esto de la buena noticia. Por eso, la alegría de Jesús. Miremos a él, ¿no? Jesús dice, les he transmitido todo esto para que mi alegría esté en ustedes y esta alegría sea perfecta. El primer tema, la alegría. Segundo tema, la amistad. Jesús nos dice, yo los llamo amigos a ustedes. Quiero que sean mis amigos. Y por allí nosotros tenemos una idea distinta, ¿no? de este Jesús, como que tenemos que ser devotos de Él, así como están las devociones a San Cayetano o a San Roque o etcétera, así como esas devociones, devotos también de Jesús. O peor todavía, como si fuéramos hinchas de Jesús, como si fuera una escuadra, ¿no? Un cuadro de fútbol, que son hinchas, simpatizantes. No. Jesús nos dice amigos. Y la amistad es una relación de tú a tú, es una relación bien personal, es una relación bien cercana, es una relación de personas que se ven frecuentemente, se hablan, comparten cosas y en definitiva conoce uno del otro su vida. A eso nos llama Jesús, a que seamos amigos. Eso, segundo lugar, la amistad. Y tercer lugar, el tema del amor. Y Jesús dice en la palabra de hoy, les dejo un mandamiento nuevo. Y ahí entonces esta palabrita dice muchísimo a los israelitas porque los mandamientos son la ley. Es el clima en el que tiene que vivir el hombre que es creyente, en los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos, como ustedes saben, son 10, tienen un mandamiento que es el primero, que no es igual a los demás, porque es el mandamiento clave. De ese depende todos los demás mandamientos. ¿Qué dice este primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. O sea, el amor a Dios. Esta es la clave. Tal es así que los israelitas llevaban escrito este mandamiento en su cuerpo, ya sea porque lo llevaban en sus vestiduras escrito o si lo llevaban escrito en su propio cuerpo, porque no hay que olvidarse nunca de esto. Esta es una oración que los israelitas, así como nosotros tenemos el Padre Nuestro, los israelitas tienen esta oración, que ellos le llaman la Shema. La oración esta incluye el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Como le preguntan a Jesús un día, algunos fariseos, dice, ¿y cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces Jesús dice esto mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, y les dice algo más, dice, y el segundo es semejante al primero. ¿Cuál es el segundo mandamiento que Jesús nos dice? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se fijan, esto en la lista de los mandamientos no figura, no está. El segundo mandamiento en la ley es otro. Dice así el segundo mandamiento, de acuerdo a la Escritura. Dice, no te harás imágenes del Señor tu Dios.
Ese sería el segundo mandamiento de la Biblia. Nosotros tenemos, cuando estudiamos en el catecismo, no sé si se acuerdan cuál es el segundo mandamiento ustedes. El segundo mandamiento dice: no tomarás en vano el nombre de Dios. Que tampoco es de la Biblia, así como está dicho ahí, no es de la Biblia. Jesús nos dice otra cosa, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en realidad lo que Jesús nos hace en esos dos mandamientos es un resumen de los 10 mandamientos. Un resumen. Porque los 3 primeros mandamientos hablan del amor a Dios y los 7 siguientes hablan del amor al prójimo. Entonces Jesús resume: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sería como la síntesis de los mandamientos. Pero aquí en la última cena Jesús da un paso más. Y por eso es muy importante que lo tomemos. Jesús dice: les dejo un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está. Esta es la clave. Ella no es amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué es eso de amarse a sí mismo? Es como amar al hermano. Entonces Jesús nos dice: como yo los he amado. Él se pone como medida, como parámetro. De la misma manera que Él ama, tenemos que amar a los hermanos. Y entonces ahí nos empezamos a preguntar: ¿y cómo ama Jesús? ¿Cómo es el amor de Jesús? ¿Hasta dónde va el amor de Jesús? Entonces allí vemos claramente que Jesús ama hasta dar la vida. Esa es la medida del amor. Amar hasta dar la vida. Y esto uno se pregunta: ¿y nosotros podemos amar así? ¿Con nuestras propias fuerzas? No. Con la fuerza de Dios. Por eso dice Jesús: permanezcan en mi amor. En la medida que estamos unidos a Él, el amor de Dios puede llegar a nuestros hermanos. Si no, vamos a amar así como ama el mundo. Siempre y cuando yo amo al otro, siempre y cuando el otro se porte de determinado. No. Dios ama a todos sin siempre y cuando. Sin peros. Y ama a todos los hombres, de todas las nacionalidades, de todos los colores y de todos los credos y de todas las ideologías y de todos los comportamientos. Ama a todos, porque todos son sus hijos. Y nos invita a que nosotros tengamos ese mismo amor. Por eso hay una frase de San Agustín que a mí me parece para redondear la palabra de hoy. Dice así: ama y haz lo que quieras. Tremendo. El que ama puede hacer lo que quiera. Porque tiene la síntesis de todo, que es el amor de Dios. Entonces, con el amor de Dios somos capaces de hacer cualquier cosa dentro de ese amor. Entonces estamos llamados a eso, a la amistad con el Señor, a la alegría y amar como Jesús. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios